Muy bien, entonces, como les decía, seguimos avanzando. Entonces, multiplicación de expresiones algebraicas. Aquí vamos a recordar varias cositas que vimos en la aritmética. La primera son las propiedades de la multiplicación, las propiedades de la potenciación, disculpen, y la forma en que se multiplican dos números normales, dos números que sí, que nosotros podemos decir normales. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, comienzo con la situación problema. En esa situación me hablan del volumen de, de esta figura, la cual recolecta agua, ¿sí? Un tanque de forma de prisma de base cuadrada. ¿Listo? Entonces, el área cuadrada, o sea, el área que está por debajo en la parte en la parte inferior, tiene una medida de 9x cuadrado, o sea, está expresado en un término algebraico. Y la altura es h. Recordemos que las letras en álgebra las usamos es para hablar de forma general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, x cuadrado, pues, x puede ser un valor cualquiera, el cual le pueda dar la longitud específica al cuadrado como tal, cuando reemplacemos la x por un valor cualquiera. ¿Listo? Entonces lo expresamos en forma general, 9x cuadrado. Pero, y tiene una altura h. Para hallar el volumen de un prisma cuadrado, recordemos que multiplicamos la base por la altura. La base es 9x cuadrado y la altura pues obviamente es h, porque no conocemos los valores. Miren cómo se escribe el resultado. Simplemente se escribe la h allí junto al 9 y la x cuadrado, ¿sí? Por qué se escribe en medio? Pues se escribe en medio simplemente por orden, por aspectos alfabéticos. ¿Recuerdan que yo les he dicho? Organizamos las letras en orden alfabético. Y en el alfabeto, el que primero está, ¿quién es? La h, ¿cierto? Entonces por eso escribimos 9hx cuadrado. Pero ¿por qué pasa esto? Bueno, antes que nada, recordemos las propiedades de la potenciación. Esta ya la hemos visto, la hemos desarrollado en varias ocasiones, pero es bueno recordarlas en este momento. Bueno, en álgebra lo podemos interpretar así. Cuando esté multiplicando dos letras iguales, ¿sí? Ojo, iguales, lo que debemos hacer es sumar sus exponentes, ¿sí? Por ejemplo, si tengo, eh, si tengo a a la 3 por a a la 2, ¿cuánto me queda? A la 5. Correcto, simplemente tengo que sumar los exponentes. Si tengo a la 3 multiplicado por a la 2, pues me va a quedar simplemente a la 5, ¿sí? Porque se están multiplicando dos letras iguales y además de eso, aplicamos la propiedad de la potenciación, que es el producto de potencias de igual base. Sumamos los exponentes. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si tengo a la 3 por b a la 2? ¿Puedo sumar los exponentes? No. No, no se pueden sumar porque son dos letras totalmente diferentes, lo que implicaría dos valores completamente diferentes si lo reemplazáramos. ¿Listo? En la división, ¿sí? En la división, y una vez adelanto aquí, en la división lo que pasa es que ya no vamos a sumar los exponentes, sino que vamos a restarlos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un a la 3 sobre un a la 2, ¿cuánto me va a quedar? A la A la 1, correcto. Me va a quedar a la 1 porque sus exponentes los estoy restando, ¿listo? Entonces, esta segunda propiedad, cociente de potencias de igual base, vamos a tenerla allí en stand-by, ¿listo? Porque ahorita nos vamos a ocupar es de las que tengan que ver con multiplicación, ¿listo? A la 3 por a la 2 igual a la 5. Lo único que vamos a hacer es sumar los exponentes. Si y solo si las letras son iguales. ¿Listo? Es la condición. Solo si las letras son iguales. Bueno, aquí en la multiplicación también podemos ver el caso de potencia de una potencia. Es decir, cuando tengo elevado una letra a una potencia y luego nos piden elevarla a otra más. Por ejemplo, a la 3 elevado nuevamente a la 2. ¿Qué hacemos en ese caso con los exponentes?
se multiplican. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? A a la 6. 6. Correcto. No es 3 más 2 5 no. Es 3 por 2 6. ¿Listo? Solamente ocurre cuando tenemos una potencia elevado a otra potencia al mismo tiempo. Y si tenemos potencia de una potencia y una potencia, ¿qué hacemos con los tres exponentes? Se multiplican. Se multiplican, no importa cuántas veces sean. Se multiplican varias veces. ¿Listo? Bueno, eso también nos puede servir más adelante. Siguiente propiedad. Bueno, potencia de un cociente, esta la podemos ver más adelante. Potencia de un producto. Bueno, cuando tengo dos letras multiplicándose, elevados a un exponente, lo único que hay que hacer es que ese exponente pasa a ocupar o pasa a distribuirse con cada una de las letras involucradas. Mira, aquí tengo A por B elevado a la M. ¿Qué pasó? Pues A se eleva a la M y B también se eleva a la M. Ejemplo, si tengo X multiplicado Y elevado a la 2, ¿cómo me va a quedar? X a la 2 X a la por 2 y a la 2. por Y a la 2. ¿Listo? Lo único que vamos a hacer es escribir la potencia a su respectiva letra. No hay de otra, simplemente se distribuye como quien dice. ¿Listo? Bien. Esta de potencia inconsciente la podemos dejar allí para más adelantico. Exponente negativo. Bueno, cuando tengo un exponente que es negativo, vamos a escribir aquí otro, por ejemplo, a la menos 3. Siempre va a quedar en una expresión, en un fraccionario, cuyo numerador siempre será el 1 y el denominador será la misma letra con el mismo exponente, pero positivo. ¿Listo? A la menos 3, por ejemplo, me quedaría 1 sobre A a la 3. ¿Sí? Si tengo, por ejemplo, B a la menos 5, ¿cómo me va a quedar? 1 sobre B a la 5. 1 sobre B a la 5. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es colocar como numerador el 1 y como denominador la letra con su exponente positivo. ¿Listo? Bueno, esas son algunas de las propiedades de la potenciación que hemos visto hasta ahora en matemáticas y que es bueno traer a colación en este momento porque como estamos hablando de términos algebraicos y los términos algebraicos tienen letras y esas letras están elevadas a unos exponentes, entonces como vamos a hablar de exponentes, necesitamos tener en cuenta estas propiedades. ¿Listo? Bueno, entonces para abordar la multiplicación de expresiones algebraicas, siempre es importante empezar por lo más básico. ¿Y cuál es la expresión más simple del álgebra? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la expresión más simple del álgebra? La suma. No, Monomios. monomio, correcto. La expresión más simple del álgebra se le llama monomio. ¿Listo? Entonces, para empezar a analizar la multiplicación desde sus bases, pues vamos a estudiar primero cómo se multiplican dos o más monomios. ¿Sí? Entonces, dice así. Para multiplicar dos o más monomios, se deben tener en cuenta las siguientes leyes. Primero, ley de signos. ¿Se acuerda que en séptimo les dije cuando aprendimos esto de que la ley de signos la íbamos a usar por siempre y para siempre? Seguimos entonces con ley de signos. ¿Quién me lee la ley como tal? ¿Cómo se interpreta aquí? ¿Un lector?
el producto de dos o más factores, si la cantidad de factores negativo es par, el resultado es una cantidad positiva. Pero si la cantidad de factores negativos es impar, el resultado es una cantidad negativa. Listo. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Bien, resulta que yo estoy multiplicando dos monomios y los dos monomios son negativos. Al tener dos monomios, tengo una cantidad par o impar de monomios. Par. Par, ¿cierto? Porque tengo dos. Entonces lo que quiere decir allí es que si yo tengo una cantidad par de términos negativos, el resultado será positivo, siempre. Pero si estoy multiplicando tres monomios y los tres son negativos, pues el 3 ya es una cantidad impar, lo que significa que el resultado me va a quedar negativo. ¿Esto con qué lo hacen? ¿Esto qué nos resume? Nos resume a multiplicar eso de menos por menos más por menos menos, ¿sí? Y enredarnos un poquito más. Entonces lo podemos generalizar como lo que nos están indicando aquí. Si la cantidad de factores negativos es par, el resultado es positivo. Si la cantidad de factores negativos es impar, el resultado es negativo. ¿Listo? Profe, ¿qué pasa entonces si estoy multiplicando un monomio positivo con un monomio negativo? Pues, niños, ¿qué les dice la ley de signos? Más por menos o menos por más siempre va a dar Menos. menos. Entonces el resultado será negativo. Otro ejemplo, que me pueden decir, profe, y si tengo tres monomios y dos de ellos son negativos y el otro es positivo, ¿cómo me va a quedar el resultado? ¿Cómo hago para saberlo? Bien, volvemos a esto que está aquí. De los tres términos, me están diciendo dos son negativos, ¿cierto? Al tener dos negativos, significa que tengo una cantidad que par de factores negativos. O sea que el resultado de la ley de signos entre esos dos nomás, ¿qué me quedaría? Positivo. Positivo. Y entonces positivo con el positivo del restante, ¿qué me dice la ley de signos? ¿Más por más? Más. Más. Ah, sigue siendo positivo. Lo contrario, profe, de los tres términos, ahora tengo el contrario, tengo dos positivos y un negativo. Entonces, la ley de signos me dice que los dos positivos me sigue dando positivo, ¿cierto? Pero también me dice que positivo con el negativo que me está sobrando, me queda Negativo. negativo. ¿Listo? Entonces aquí hay que jugar como así con la ley de signos, con esa interpretación. Si nos queda un poco difícil, si nos queda un poco difícil es porque eh, debemos entonces operar la ley de signos como la hemos aprendido en el momento, paso por paso. ¿Listo? Muy bien. La segunda ley a tener en cuenta es la llamada ley de coeficientes. ¿Qué dice la ley de coeficientes? El coeficiente de un producto de dos o más factores es el producto de los coeficientes de cada uno de los factores. Ok, bien. Entonces lo que quiere decir aquí es que cuando esté multiplicando monomios, ¿sí? Lo único que debemos hacer con los coeficientes es multiplicarlos entre sí. Por ejemplo, si tengo 2x cuadrado por 2y a la 3, cuando me habla la ley de los coeficientes, ¿cuáles son los coeficientes de cada uno de los términos que acabo de nombrar? Lo repito, 2x a la 3, 2x a la 2, 2y a la 3. ¿Cuáles son los coeficientes de esos dos términos? El número que dijo primero, ya no me acuerdo. La cantidad numérica, ¿no? El 2 del 2x cuadrado y el 2 del 2y a la 3. Entonces lo único que debo hacer es multiplicarlos entre sí. 2 por 2, 4. Ahí está. ¿Bien? Es lo único que decir. Entonces, cuando esté multiplicando monomios, simplemente multiplico los coeficientes entre sí. Y la ley de los exponentes, pues aplicamos la propiedad de la potenciación. ¿Cuál? La primera. Cuando se estén multiplicando potencias de igual base, ¿qué le pasa con los exponentes? Se suman. Se suman. ¿Listo? Se suman. Entonces, vamos a observar todo esto que acabé de decir aquí teóricamente, vamos a ponerlo en práctica acá con esto. ¿Listo? Entonces, aquí tengo una multiplicación de tres monomios. ¿Sí lo ven? 5x a la 4y
el otro es menos 5x a la 5y a la 2, y el otro es menos 3x a la 2z. Los está separando el punto y coma, ¿no? Muy bien. Por favor, lo escriben para que me lo dicten ahora que pase pantalla. Muy bien. Entonces, chicos, ¿cómo es que separo los términos de multiplicación? Tengo tres maneras, ¿no? Signo por, siguiente, Paréntesis. paréntesis, siguiente, corchete, punto. punto. Signo por, paréntesis y punto. ¿Listo? Entonces pueden utilizar cualquiera de los tres para separar los monomios que están multiplicando. Como, como en álgebra se maneja mucho la letra X, ¿cierto? Entonces, de pronto puede ocurrir que nos confundamos entre la letra X y el signo por, ¿cierto? Entonces, cuando usemos el signo por, podemos hacerlo separándolo con el paréntesis, es decir, usando dos formas de multiplicación al tiempo, no hay problema, ¿sí? O si le cuesta mucho, pues utilicemos solamente paréntesis, ¿sí? Porque los puntos a mí me pueden de pronto hacer que todo quede escrito muy junto. Entonces, voy a hacerlo en paréntesis para que lo vean. Entonces, abro paréntesis. ¿Cuál es el primer factor? 5x a la 4. 5x a la 4, Y. y. Cierro paréntesis y aquí es donde yo le digo que escojo punto o el signo por. ¿Listo? Como quieran. ¿Ok? Entonces sería signo por. Yo voy a utilizar el signo por. Abro paréntesis para el siguiente factor. ¿Cuál es? Menos Menos x Menos x a la 5 a la 5 y a y la a 2. la 2. y a la 2. Cierro paréntesis, signo por, abro paréntesis. Menos 3x a la 2. Menos 3x a la 2, Z. z. Voy a hacer la z aquí con esta cosa aquí para diferenciarla del 2. Muy bien, te cierro paréntesis y ya tengo mis tres factores, mis tres monomios escritos para multiplicarse. Bien, entonces lo primero, los signos, niños. De los tres términos, ¿se acuerdan lo que les decía ahorita? Dos son negativos y uno es positivo. ¿Cómo interpreto la ley de signos allí? Eso quedaría positivo. Exacto, ¿por qué, Natalie? Porque hay dos términos, hay dos, ay, ¿cómo se llama? Si hay dos términos que son... Dos términos que son negativos y uno Ajá, positivo. correcto. Y como tengo una cantidad par negativa, entonces me queda positivo. Y el positivo con el positivo restante, pues me va a seguir quedando positivo. Muy bien. Listo. Segunda parte, los coeficientes. O sea, aquí tenemos el 5. Aquí tenemos, ¿cuál? El 1, El 1. Bueno, en este caso el menos 1. Y en este caso, y aquí en el último, el menos 3. el menos 3. ¿Listo? Aunque los signos ya los hicimos, o sea que solamente tengamos en cuenta los coeficientes numéricos. 5, 1 y 3. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer con ellos tres? Se Multiplicarlos, multiplican normalmente. 5 por 1, 5, 5 por 1, 5. Y 5 por 3, 15. 15. 15. Listo, muy bien. Ahí está, ley de signos, ley de coeficientes. Muy bien. Ahora vamos con la parte literal, que es la parte de las letras. ¿Listo? Entonces, es aquí donde entra la propiedad de la potenciación. Observan que en los tres términos hay una letra en común. ¿Cuál es? La X, X. La X. Muy bien. Entonces, escribimos la X y miramos los exponentes. 4, 5 y 2. ¿Qué hago con los exponentes? ¿Sé qué? se suman. Se suma. Entonces, ¿cuánto me da 4 más 5 más 2? 11, 11. ¿Listo? Entonces me queda 15x a la 11. Muy bien. Listo. Ya hicimos la X. Ahora miremos que el primer término con el segundo término tienen la letra Y. Entonces escribimos la Y y hacemos lo mismo con sus exponentes. ¿Qué exponente tiene esta primera Y? 1. 1. ¿Y esta? 2. 2, 2. ¿Cuánto me queda entonces? 3,
3. Muy bien. Listo. Y el último término tiene la z sola. Es decir, no tiene con quién multiplicarse. Entonces, ¿qué hacemos? La escribimos solita. Ahí está. Como esté. Como es z1, entonces la dejamos en z1 porque no tiene con quién sumarse exponentes. ¿Listo? Y ahí está el resultado de la multiplicación de los tres monomios. Utilizando el paso a paso con las tres leyes. La de los signos, la de los coeficientes y la de los exponentes. ¿Qué tal? ¿Breve o no es breve? Los monomios sí, pero yo sé que los polinomios no van a ser tan fáciles. Bueno, pero mira que si esta parte, por eso empiezo así paso a paso, por eso empiezo por esta multiplicación entre monomios, porque como es lo más elemental, cuando lleguemos a la multiplicación entre polinomios como tal, pues no nos va a costar tanto porque ya conocemos la de los monomios. Entonces, simplemente es que ya se nos van a convertir en más términos, ya, pero es lo mismo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí no hay preguntas, ¿o sí? Bueno, voy a escribir otro ejemplo para que lo hagamos. Que quede claro. Multiplicación de polinomios. De monomios. Ñaki, ñaki, ñaki. Bueno, aquí tengo. Voy a hacer uno con fracción. 1/2 de x a la 3. ¿Será que está incorrecto si lo escribo así? ¿Sin el signo por o sin el punto al final? No, No, exactamente. Menos 2/3 a 2x menos 3/5 a 4n. Listo. Miremos en este caso que tengo fracciones. Para el caso de las fracciones, pues no pasan absolutamente nada. Lo único que debemos recordar es cómo multiplico fracciones. ¿Listo? Entonces, primero, para que no nos enredemos o nos quede de pronto incorrecto el ejercicio, hagámoslo el paso a paso. ¿Sí? Primero ocupémonos de los signos. Aquí, como pueden ver en los signos, pasa exactamente igual que arriba, ¿no? ¿Por qué pasa exactamente igual? Porque hay dos negativos y uno positivo. Correcto, tenemos dos negativos y tenemos un positivo. Lo que significa que el resultado pues me va a dar positivo. ¿Listo? Ahora sí, vamos con la parte numérica. Los coeficientes. 1/2 por 2/3 por 3/5. Tenemos entonces dos opciones. La primera es multiplicar con ayuda de nuestra calculadora, que nos escribe las fracciones. O el segundo paso es multiplicar en forma manual. ¿Listo? Entonces, miren, les voy a recordar un truco de la multiplicación de fracciones que yo sé que les di ese truco el año pasado. Y es el siguiente. Observe que de todos los numeradores, tengo unos que son iguales en los denominadores. ¿Cuáles son? 2 y 3 2 y 3. Y cuando eso ocurre en la multiplicación, ¿sé qué? se cancela. Se cancelan. Cojo. Cuando eso ocurre solamente en la multiplicación, se cancelan. ¿Quién me quedó libre arriba como numerador? 1, 1, Como denominador. 5. 5. Niños, multipliqué. No, es cierto que no. No tuve necesidad de gastar pero la mente multiplicando. Ajá, dime. ahí está simplificado, ¿cierto? Exacto, eso es lo bueno de cancelarte, que ya está simplificado. Porque en realidad la multiplicación real de las tres fracciones me quedaría 6/30.
¿Sí? ¿Por qué 6/30? Porque multiplicando los numeradores me queda 1 por 2, 2, 2 por 3, 6. Y multiplicando los denominadores me queda 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Y simplificar me queda 6/30. ¿Listo? Incluso pueden comprobarlo en la calculadora. 1/2 por 2/3 por 3/5. Recuerden usar el ABC para indicar el vínculo o la raya de la fracción. ¿Listo? Si alguien lo está haciendo, me dice. Yo lo estoy haciendo, profe. Ok. De 1 a 1,5, eso, 1 sobre 5. 1/5 entonces. ¿Listo? Bien, entonces comprobado. Mire, solamente ese truco de cancelar lo puedo hacer con fracciones, con la multiplicación de fracciones. Bien, entonces observemos que la parte literal, la parte de las letras, se compone de varias letras, ¿no? Algunos tienen A y X, otros tienen A y M, y otros solamente tienen la X. ¿Listo? Vamos a ordenarlo en orden alfabético de una vez. O sea que, ¿qué letra voy a mirar primero? La La A. Entonces tengo A a la 2 y tengo A a la 4. Me va a quedar A, la A, 6. la 6. A a la 6. Listo. ¿Quién sigue? M, La M. Pero la M está sola. 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 Entonces la reescribo tal cual. Y por último, La X. la X. Tengo X3 y X1. O sea que me queda X4. Esa es la X4. Listo, niños. Ahí está. Resuelta la multiplicación de estos monomios. ¿Claro, chicos? ¿Está fácil? Sí, profesor. Tengo sueño, avance, avance. ¿Quién dijo eso? ¿Quién más pudo decir? Bueno, listo, chicos, miren. Si tenemos en cuenta, si tenemos claro esto, créame que nos va a quedar claro la multiplicación de polinomios. Es más, ahorita estamos multiplicando monomios entre monomios, ¿verdad? Lo que sigue para ir aumentando el nivel es monomio por polinomio. ¿Sí ven? Monomio por polinomio. Y ahí ya le vamos agregando un poquito más de complejidad. Pero esto que estoy haciendo aquí, esto que estamos haciendo aquí, es la base. ¿Listo? La multiplicación de monomios y las leyes que hemos usado, la de signos, coeficientes y exponentes, son la base para entender completamente la multiplicación de polinomios, cuando lleguemos a ella. ¿Listo? Entonces, si tienen preguntas aquí, o si tienen casos hipotéticos que puedan surgir, por ejemplo, profesor, ¿qué pasa si me encuentro con esto y esto? Bueno, ahí lo aclaramos de una vez. Entonces, ¿no hay casos hipotéticos? ¿Está claro hasta el momento? Sí, profe. Bueno, me dice que sí, pero los demás. Profe, yo tengo una pregunta. Eso, dime. Digamos que cuando el número, el exponente que va encima, el Ujú. número, pues, Sí. cuando está en el mismo paréntesis, se suman, digamos que hay dos números, se suman o solo uno. Ok, digamos que aquí tuviera nuevamente la X, ¿sí? No, o sea, que ahí como está normal en el primer ejemplo, Ok, en el primer ejemplo. que el 5 y el 2 no se sumó solo el 5 con los demás y el 2 no se sumó. Entonces ahí como que El 5 con los demás, o sea, este de acá y este de acá. Estamos hablando de los exponentes, ¿verdad? Ajá. No, no los, sí los sumamos, claro. 4 más 5, 9 más 2, 11. Claro que sí los sumamos, mira. Todos se Y deben el sumar. 2 que queda sobrando con el entre paréntesis que está con el 5. Este de acá, Ujú. bueno, este quedó sobrando porque no lo puedo sumar con las X. ¿Me toca sumarlo con quién? Ok. Las mismas Ya letras. entendí. ¿Listo? Eso es, las mismas letras. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, como les decía, esta es la base, este es el inicio de las multiplicaciones de expresiones algebraicas. Multiplicación entre monomios. ¿Listo? Ahora, miremos qué pasa cuando tenemos un monomio por un polinomio. ¿Listo? Cuando esto ocurre, como tenemos un monomio que tiene ¿cuántos términos?
1. 1 por un polinomio que puede tener 2 o más, ¿cierto? 2 o más. Aplicamos algo en la multiplicación que se llama propiedad distributiva. ¿Se acuerdan de la propiedad distributiva? La propiedad que hice más o menos así. Que decía, si yo tengo, por ejemplo, 6, un número, perdón, por una suma, ¿qué se hace? Pues el número se distribuye con las que están dentro, ¿sí? 6 por 4, 24, más 6 por 3, 18, y al final sumamos esto, y eso nos daba 42. ¿Listo? Esa era la propiedad distributiva. Esa era la propiedad distributiva que manejábamos en la aritmética. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero desde la parte algebraica, donde solamente nos ocuparíamos de esta parte conceptual, ¿sí? La propiedad distributiva como tal dice que si yo tengo un término multiplicándose con una suma o una resta de otros, entonces se distribuye la multiplicación del factor que queda por fuera con cada uno de los que está dentro del paréntesis. ¿Listo? Eso es lo que dice la propiedad distributiva. Entonces vamos a aplicarla en este caso. ¿Listo? Miren este ejemplo inicial que pongo acá en la guía. Tengo un menos 2x3 que viene siendo ¿quién? Viene siendo Monomio. el monomio, Monomio. correcto. Y lo que está en el otro paréntesis, separado por los signos menos, o sea, 3x4y, 5x2 y el 4 viene siendo el Polinomio. polinomio. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, mire que el 2x3 pasó a multiplicarse con cada uno de estos. ¿Sí ven? Miren. Profesor, Dime. pero se le puede llamar al trinomio, también le puede llamar polinomio. Exacto, este polinomio como tiene 3 términos es un trinomio, exactamente. Sino que de manera general decimos trinomio, decimos polinomio. ¿Listo? Ah, listo, profe. Pero bueno, la idea inicial es esa, de que el monomio que está por fuera del paréntesis se multiplique por cada uno de los términos que componen el polinomio que está en el otro paréntesis. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejemplo acá, que obviamente ya saben que está resuelto en la guía, pero para que lo hagamos paso a paso, desde la parte verbal. Sí, porque yo trato de escribir la parte verbal aquí, pero pues no me queda. Profe, ¿esa X es una multiplicación? ¿Cómo dice? Es que estaba escribiendo el ejemplo, pero ahí aparece Espérame. una X. Bueno. ¿Esa es de multiplicación? Sí, la que está por fuera sí. Bueno, en este caso utilicé el por como la multiplicación porque observe que no tengo variable X. Entonces, ese sería un caso de cuándo usarlo. ¿Sí? Me avisas cuando los tenga. Muy bien. Listo. ¿Cómo dice? 4/3 Ujú. m al cuadrado Sí. por, abre paréntesis, 2m a la 4 menos 7mn al cubo, 7m al cubo. 7mn, Allá. 7mn al cubo. Es la n la que está elevada al cubo. sí, Ajá. más 1. ¿Solito? Sí, profe, está ahí, cierra paréntesis. Ok. Bueno. Este ejemplo tiene como factor, como el monomio, un término que tiene por coeficiente un fraccionario, 4/3. ¿Listo? Pero ustedes ya saben que los fraccionarios ya no sufrimos con eso, ¿sí o no? Si tenemos la calculadora a la mano, ¿no? Pero si no, ahí sí tenemos que hacer uso del algoritmo para multiplicar fracciones. ¿Listo? Que tampoco es difícil, ¿no? Solamente multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso tengo un fraccionario multiplicado por
varios términos, términos que son compuestos por números enteros, el 2, el 7 y el 1. No importa, ustedes saben que todo entero lo puedo escribir como un racional, agregándole ¿qué? Un 1. Un 1 como denominador. Muy bien. Entonces, empecemos. Primero que todo, vamos a distribuir el monomio, o sea, 4/3 de m al cuadrado, lo vamos a distribuir multiplicándolo con cada uno de los términos que está formando el polinomio. ¿Listo? Ahí está. Utilizamos entonces esta forma. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, así. Primero, 4/3. Si lo queremos hacer por separado, no importa. 4/3 de m al cuadrado por 2m a la 4. ¿A qué nos parece esta forma que acabo de escribir? A la anterior, ¿cierto? Monomio por monomio. Bueno, los dos son positivos, lo que significa que el resultado será Positivo. positivo. Segunda parte, los coeficientes. 4/3 por 2. ¿Cuánto les queda? 8/3. 8/3. Muy bien. Las letras. Ah, bueno, los dos tienen la letra M. Muy bien. Entonces dejo la letra M. M2 y M4 me queda 6. M6. Muy bien. Listo. Ya tengo el primero. Voy con el siguiente. ¿Cómo es el siguiente? El mismo monomio, 4/3, M2, por, el siguiente monomio es, el siguiente término, perdón, es menos 7mn3. Listo, lo mismo. Positivo con negativo, ¿qué me dice la ley de signos? Menos. Menos. Siguiente, 4/3 por 7. Menos 28/3. Menos 28/3. Ok. Tengo M y aquí tengo MN. Entonces, ocupémonos de la M primero porque en orden alfabético me dice eso. M2 y M1, M3. M3. Y N3, como está solito, porque acá no tiene N, queda exactamente igual. Listo, muy bien. Nos queda uno, el último. Otra vez, 4/3, M2 por 1. Entonces, para que no nos compliquemos, todo número multiplicado por 1 me da Lo mismo. lo mismo. Entonces, más 4/3 de m al cuadrado. ¿Listo? Ya hicimos la distribución a través de la propiedad distributiva. Resolvimos las multiplicaciones a través de lo que ya acabamos de ver que era monomio por monomio. Y, por último, unimos los resultados en una sola respuesta. Es decir, 8/3 de M6 menos 28/3 de M3N3 más 4/3 de M2. Y listo. Ahí está la respuesta. Ya es un poquito más extenso, ¿verdad? Pero es el mismo procedimiento. Mismo procedimiento no. Utilizamos lo mismo, las mismas características que la multiplicación entre monomios. ¿Sí? Aquí lo único es que ya no lo hacemos una vez, sino que hay que repetirlo y repetirlo y repetir. ¿Sí? Miren que el 4/3 M2, que es el monomio, lo repartimos. ¿Listo? Esto es como en la aritmética, es multiplicación por una cifra. ¿Sí?
Hablar de multiplicación de monomio por polinomio es como hablar de una multiplicación por una cifra. ¿Listo? Bueno, entonces como este ejemplo Profe, estoy, dime. yo tengo una duda. Es que a mí se me olvidó cómo multiplicar esas fracciones por los números Bueno. en la calculadora. Bueno, entonces, ¿la tienes allí? Ujú, Listo, entonces sería 4, la tecla ABC, ¿ya la viste? ya. 3. Te queda Ujú, 4, un símbolo allí como una comita por ahí, y el 3, ¿verdad? Muy ya bien. voy. Cuatro. Luego lo multiplicas, pones el signo por Ujú, y escribes el 2. ya. ¿Te quedó igual? No, me quedó 2, la comita, otro 2 más el 3. Listo, te quedó un número mixto. Entonces dale, cuando te di así con 3, le das Shift, arriba hay una tecla que se llama Shift, Ajá, y otra vez ABC. ya. Te quedó 8, la comita y el 3, ¿cierto? Sí. Ahora sí, 8 tercios Ah, ya. multiplicados, ¿vale? Gracias. Listo. Bueno, en caso de que sea manual, entonces recuerden que aquí agregamos el 1 y simplemente hacemos 4 por 2, 8, 3 por 1, 3. 4 por 7, 28, 3 por 1, 3. ¿Sí? ¿Sí ven? Solamente es numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Listo? En el último caso, que es multiplicación por 1, pues simplemente recordamos la propiedad modulativa de la multiplicación, que me dice que todo número multiplicado por 1 me da el mismo valor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como este ejemplo está resuelto en la guía, vamos a hacer uno que no esté, para a practicar entonces esta parte. ¿Listo? Entonces, x2 menos 6x más 7 por, aquí voy a utilizar el punto, y encierro el otro modelo. 4a x2. Muy bien. Como les dije ahorita, la multiplicación de un polinomio por un monomio o de un monomio por un polinomio es como si fuera una multiplicación por un factor de una cifra, ¿cierto? Vamos a organizarlo ahora como organizamos una multiplicación tradicional. ¿Cómo organizamos una multiplicación tradicional? Escribimos el número más grande arriba, ¿cierto? En este caso tenemos el polinomio. Y en la parte de abajo escribimos el factor, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Dónde lo escribimos en la aritmética? ¿Dónde lo escribimos? ¿En qué parte? ¿En qué posición? Pues abajo, ¿no? A la derecha, ¿cierto? ¿O a la izquierda? ¿Dónde lo ponemos? ¿Debajo del 7 o debajo del 3? Debajo del 7. Exacto. En la manera tradicional, en la aritmética, lo hacemos debajo del 7. ¿Listo? En álgebra, cambiamos la posición. Lo escribimos al lado izquierdo. ¿Listo? Esa es la diferencia. Bien. ¿Y hacemos qué? La línea que compone la multiplicación. Miren que otra diferencia es que aquí, como en la aritmética, no hacemos el signo por, sino que lo dejamos simplemente así, porque esto ya me está indicando una multiplicación de polinomios, de un monomio por un polinomio. Listo. Otra pregunta. Cuando lo hacemos en aritmética tradicionalmente, empezamos a multiplicar por el primer número de la derecha o por el primer número de la izquierda. De la derecha. Por el de la derecha, ¿cierto? Por las unidades. Bien. Pero, obviamente, nuevamente hacemos lo mismo. Cambiamos la posición. Vamos a empezar por la Izquierda. izquierda. ¿Listo? Entonces, empezamos así. Signo, más y más, ¿cierto? Entonces, más por más, Más. más por más, más. Muy bien. 4 por 3, 12. 12. Tiene A y no tiene A. ¿Qué hacemos con la A? La reescribe La solita. reescribimos solita. X2 por X2. ¿Cómo me queda?
X4. X4. Muy bien. Listo. Chicos, siguiente, el de la mitad. Signo más, signo menos. ¿Qué me queda? Menos. 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 Coeficientes. 4 por 6. 24. Parte literal. A y no tiene A. Se Se reescribe. X2 y X1. X3 X3. Listo. Por último, signo más, signo más. más Coeficientes. 4 por 7. 28. Parte literal no tiene. ¿Qué hacemos con esta entonces? se reescribe. Se reescribe. Muy bien. Chicos, más directo, ¿verdad? ¿Cierto que sí? ¿Cuál le pareció mejor? ¿El método, el método inicial, el método horizontal que llaman, o este método que es el método vertical? ¿Cuál le pareció mejor? ¿Mm? ¿Pueden copiarlo? Lo tengan allí también. Muy bien. Tengamos en cuenta y presente ese método vertical, que es un poco más cómodo, para, ahora sí, meternos en la multiplicación de polinomios como tal. ¿Listo? Entonces, miren, el método vertical es muy usado para multiplicar dos polinomios como tal, ¿sí? Acuérdense que en la multiplicación de, por un factor de dos cifras, por ejemplo, nosotros siempre dejamos un espacio al lado derecho, ¿se acuerdan? Cuando multiplican dos términos, allá en la aritmética. En álgebra lo mismo, dejamos un espacio, pero esta vez lo hacemos al lado contrario, o sea, a la izquierda. ¿Listo? Y al final de obtener todas esas multiplicaciones, sumábamos los resultados. Bien, vamos a hacerlo más gráfico para que ustedes se den cuenta de que estoy hablando. ¿Listo? Por favor, cópienme este ejemplo. Polinomios, vamos a ordenarlo, ¿sí? Recuerden que cuando yo les digo ordenen, tienen que ustedes, si no les digo respecto a quién, ni de qué forma, usted de una lo va a asumir como qué, Orden alfabético y en orden ascendente. descendente, o sea, de mayor a menor. Muy bien, en orden alfabético y de manera descendente, ¿listo? Entonces vamos a ordenarlo de esa manera. Bien, entonces, como una multiplicación es conmutativa, es decir, no importa el orden en que multiplique, y como los dos factores tienen cada uno de a tres términos, es decir, los dos son trinomios, entonces no importa quién vaya primero en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces usted decide. Bien. Entonces, para eso, vamos a escoger primero el del lado izquierdo y vamos a ordenarlo. Entonces, ¿quién iría primero? Seis y cuadrado. ¿Quién va primero en el alfabeto? ¿La Y o la X? 2x cuadrado. Primero va la X. Entonces, primero va 2x cuadrado. ¿Listo? Pensé que lo iba a hacer de mayor a menor. Ajá. De mayor a menor, sí. Primero con la X. Es el mayor. ¿Porque quién sigue? ¿Quién sigue? Menos 5xy. Correcto. Menos 5xy más 6y a la 2, que es el último. El que no tiene la X. X2, X1, X0. X2, X1, X0. ¿Listo? Entonces, ahora sí, debajo de él vamos a escribir el siguiente polinomio ordenado de la misma manera. Entonces, ¿quién va primero? 3x cuadrado 3x cuadrado más 2xy más 2xy Menos menos 4y. 4y. menos 4y cuadrado.
¿Listo? Muy bien. Entonces ya tenemos el polinomio justo ordenadito para empezar a multiplicar. ¿Bien? Listo. Entonces, decía entonces que ya después de haberlos ordenado, procedemos a multiplicar. Entonces, empezamos siempre por la cifra de la izquierda. En este caso, 3x2. Por la primera cifra de la izquierda hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, empezamos teniendo en cuenta las mismas leyes que hemos tenido en cuenta desde el principio. Primero que todo, los signos. Más por más, Más más. Siguiente. 3 por 2, 6, 6. Muy bien. x2 por x2, x4. x4. Listo. Hasta ahí todo normal, ¿sí o no? Seguimos. Más y menos, Menos menos. Números. 3 por 5, 15. 15. Profesor, ¿Sí? usted primero con un término lo multiplica por todos. Claro. Como tú haces en la multiplicación tradicional. Si yo te digo 324 por 12, ¿usted qué hace? ¿Usted no toma el 2 y lo multiplica por todos? Ah, sí, profesor, pero es que como eso está ahí todo extraño. No, lo Hasta que la pasa. forma de acomodarse. Exacto, es lo mismo, solamente que cambiamos el orden. Ya no lo hacemos de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. ¿Listo? Es lo mismo. ¿Vale? Lo que pasa es que el álgebra no es posicional como la aritmética. La aritmética sí es posicional, porque en la aritmética siempre nos han dicho, lo más pequeño son las unidades, se siguen las decenas, es decir, siempre nos han inculcado ese orden a la hora de organizar un número y de leerlo. Mientras que la álgebra no. ¿Listo? Es por eso. ¿Listo? Entonces continúo. 3 por 5, 15. Ahora sí. x2 por x, X3. perdón, x3. La y que está sola y aquí no tiene y, entonces se reescribe. Y terminamos entonces con esta primera cifra, más y más, Más 3 por 6, 18. 18. x2 y y2 son dos letras diferentes. Se reescriben. ¿Listo? Porque son dos letras completamente opuestas, diferentes. O sea que no puedo sumar sus exponentes. ¿Listo? Entonces ambas se reescriben tal y tal cual están. x2, y2, x2, y2. ¿Listo? Bueno. Hasta ahí es como si hubiésemos multiplicado por la primera cifra, ¿cierto? Pero como estamos haciendo una multiplicación de varias cifras, ojo, estoy hablando así, pero para que me entiendan, ¿sí? Como estoy haciendo una multiplicación de varias cifras y ya empecé por la primera, ¿quién sigue? Sigue 2xy y volvemos a hacer lo mismo. 2xy por cada uno de los que están en la parte superior. ¿Comenzando desde dónde? 2x a la Desde 2x cuadrado, o sea, desde la izquierda. ¿Listo? Y además de eso, recordemos que cuando estamos multiplicando por varias cifras, por decirlo así, siempre en los resultados dejamos ¿qué? Una escalerita, ¿cierto? Como un espacio. Aquí hacemos lo mismo. O sea que debajo de quién voy a escribir la respuesta de esa primera multiplicación. Menos 15 X cubo Y. Debajo de menos 15x3y. Muy bien. Entonces, ahora sí, comencemos. Signos más por más, más más. 2 por 2, 4. X por x2, x3. x3. Y no tiene y, o sea que se reescribe. Niños, miren, noten que el 4x3y no lo escribí debajo del 15x3y por capricho o porque me toca, ni por nada de eso. ¿Cómo se llaman esos dos tipos de términos?
el menos 15x3y y el 4x3y, ¿cómo es que se le llama? Términos. Términos semejantes. Ah, muy bien, correcto. O sea que esa es otra cosa a tener en cuenta en la multiplicación. Los términos semejantes. ¿Listo? O sea que las respuestas de las demás multiplicaciones deben ir debajo de cada uno porque son semejantes. ¿Listo? Observe que lo mismo va a pasar con el siguiente. Mire. Más y menos, Menos menos. 2 por 5, 10. 10. X por X, X2, X2. Y por Y, Y2, Y2. ¿Sí ven? Semejantes. Y el último, más por más, más. Más. 2 por 6, 12, X no tiene X, lo reescribo. Y por Y2, Y3. Y3. Muy bien, listo. Ya acabamos con con la segunda cifra. Vamos con la última. Recuerde que damos un espacio, o sea que los resultados de este último factor lo empezamos a escribir debajo de ¿quién? Menos 10. Menos 10, X2, Y2. Muy bien. Entonces empezamos. Menos y más, Menos menos. 4 por 2, 8. 8. 8. Y2 y X2 son dos letras distintas, o sea que las reescribo. Sí, pueden observar que nuevamente coincide. Profe, ¿qué pasa si no me coinciden los términos semejantes? Bien, no importa, lo pone al final, no lo puedes escribir debajo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me hubiera dado 8xy2, o sea, la x sola? ¿Será semejante a 18 y a 10? No. No. Entonces, ¿qué me toca hacer en ese caso? No puedo escribirlo ahí debajo, sino que lo escribo al final de todos porque es diferente. ¿Listo? ¿Cuándo pasa eso? Cuando no hemos ordenado, cuando de pronto tenemos un espacio, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de espacios? Por ejemplo, que el polinomio diga que el mayor de todos sea x3. Por obvias razones, si estoy ordenando, el que sigue es x2, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ningún término tiene x2? Me toca dejar el espacio. Entonces, es allí donde puede ocurrir lo que le estoy diciendo. Que de pronto no coincide exactamente con eso. Aquí coincide exactamente porque tenemos los polinomios ordenados y además de eso están completos. ¿Sí? Un polinomio completo significa que al ordenarlo todo me dé 2, 1, 0. Exponente 2, 1, 0. ¿Listo? Es decir, está completamente, está completo el polinomio. Bien, entonces por eso ocurre lo que está pasando aquí, que todo me coincide. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Más por más. Más. Perdón, ya hicimos vamos con este. Ya me enredé yo mismo solo. Esto es lo complejo de esto, que no me puede como enredar rapidito. Más y menos, perdón, menos. 2 por 5, 10. X por X, X2. Y Y por Y, ¿dónde estoy? Profesor, usted vaya en la última. Yo voy en la última, ¿no? Tiene menos 4 y Perdón. Otra vez, menos por menos, más 4 por 5, 20. 20. X, X, Y3 y el último, menos 24, Y4. ¿Sí ven que el Y4 no tiene semejante y que va al final? Solito. Bueno, chicos, ahí me está acabando el tiempo. Igualmente aquí están las respuestas, al reducirlos, mírenlo acá. Bien. Chicos, y vamos a intentar hacer la actividad 5. ¿Listo? Como son dos ejercicios, hagamos nada más los impares. Solo los impares.
¿Para cuándo? Para el 7 de julio, ¿listo? Solo los impares para el 7 de julio. Si tienen preguntas, me las hacen por interno, yo con mucho gusto les explico nuevamente la multiplicación. ¿Ok? ¿De acuerdo?